Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablamos desde La Voz del Derecho en este programa de gente joven, menos yo, desde la facultad. Desde la facultad es un programa que pretende hablar de temas jurídicos, no con especialistas en derecho, porque son estudiantes, sino con la visión que se tiene antes de ser abogado, antes de graduarse. Nuestra alineación titular tiene 2 bajas hoy. No están ni Emilio ni Carlos, que no sé, la gente joven es muy ocupada, pero logramos conseguir siempre muy buenos reemplazos que nos ayudan a hacer un programa distinto y mucho más ágil. El primer favor que les hago a ustedes y a quien nos oye es que nos ayuden a traer estudiantes de otras facultades, porque no quiero, y lo he repetido varias veces, que esto se convierta desde la Javeriana. Esto es desde la facultad y es un programa de gente joven con estudiantes de Derecho. De hecho, hoy estuve en el externado viendo un homenaje que le hicieron al doctor Inestrosa de ópera. Estaba lleno de gente joven. Vale la pena conocer otras visiones, porque a pesar de todo, la visión que tenemos acá es una visión javeriana. Y es una visión parcial y muy nuestra, pero que hay otras universidades y hay otros universos distintos. Los presento. Tenemos 3 invitados. Valentina Caramán es sobrina de un compañero mío. Está María Paula Albornoz. María Paula es la representante de los estudiantes en el consejo de la facultad. De la facultad. Y está Juan Pablo Linares, que por aclamación del personal femenino fue invitado. Mi hija solicitó de manera vehemente que viniera. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Emilia. Está Adriana Torres, que sí es nuestra habitual, y Daniela Tangarife, que ella peleó con la mamacita hace 8 días y no pudo venir, pero parece que ya solucionó el problema familiar y ya estamos acá. Ya dejando un poco el tema simpático, quiero hablar de un tema que es muy serio y es un tema que personalmente me quita el sueño y me parece que tiene que ser uno de los mayores propósitos de ustedes, gente joven. Voy a hablar de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de la 26, que se demoró como 4 veces lo que se iba a demorar, del túnel de la línea, de toda clase de robados negociados. Hablamos de la Federación Colombiana de Fútbol, hablamos de la Alcaldía de Bucaramanga, hablamos de todas estas cosas que le cuestan al país tiempo, dinero, esfuerzos, recursos y futuro. Pero esa corrupción es una corrupción endémica que tiene el país y que se debería acabar y que se debe acabar. Pero está la corrupción chica: pasarse el semáforo, colarse, el absolutamente abominado "usted no sabe quién soy yo". Todo este tipo de conductas que en Colombia se han ido arraigando, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo, son conductas que al final le hacen mal al país. La corrupción frena el progreso, se pierden oportunidades y en general hacen que un país no avance. Los índices de corrupción y de transparencia siempre están, los mejores índices de transparencia en contra de la corrupción están en los países más desarrollados, mientras que los países con mayores problemas económicos, sociales, son los países donde la percepción de la corrupción es mayor. Como profesor, soy consciente de situaciones de corrupción dentro de la facultad, que es lo que nos dicen: la copia, la suplantación de personas, el plagio, y todas estas conductas que nos parecen nimias, que como estudiantes las vemos como yo tengo que pasar, y al final es pasar a cualquier precio. Y es empezar a cultivar lo que más adelante va a pasar. Es empezar a decir, es un parcial, después es un texto, después es una persona, después son un semáforo, y al final acabamos viendo casos de corrupción enormes. La facultad, siempre digo y lo seguiré diciendo, en mi época, en mi facultad, a mí me tocó tal vez uno de los momentos más dolorosos del país, el asesinato de Luis Carlos Galán, las bombas, Pablo Escobar, todas estas cosas, y no se hablaba mucho de temas de ética.
no se hablaba mucho de temas de corrupción. La clase de ética era una clase que daba el padre Giraldo, que era una clase terriblemente anacrónica, donde se hablaba de dos temas muy centrados con la religión, pero no se hablaba de ética. Y en momentos donde había bombas y donde había muchísimas muertes, nunca se nos dijo si se podía o no se podía defender a un criminal, que era bueno, que era malo, el dinero per se. La ética es una de las formas de desarrollo y de los mejores modelos de desarrollo de cualquier país. Un país transparente es un país que avanza. Quiero que me hablen, y trataré de no hablar, sobre cuál es la percepción de la ética de la facultad, qué hace la facultad, tú que estás dentro del, ¿cómo se llama? ¿El consejo o el? Consejo de la facultad. Dentro del consejo de la facultad, ¿qué se dice? ¿Qué políticas hay? ¿Qué preocupaciones hay? Para mí una preocupación clara es la copia y el plagio. Son dos conductas que no deberían ocurrir, pero que ni siquiera sabemos bien qué es ni cómo se combaten. Yo tengo un ejemplo muy claro. Si yo cojo a un alumno copiando y le anulo, no lo puedo llamar a una sanción con el consejo disciplinario, porque no puede haber dos sanciones por la misma conducta, más en una facultad de Derecho. Pero no sabemos los profesores qué hay que hacer. Entonces, si yo veo que se está copiando y me quedo quieto y después lo llamo al consejo, ¿lo pueden expulsar o no? Bien, una introducción un poco larga y afortunadamente hoy tenemos 5 estudiantes que quiero que hablen, quiero que me cuenten qué piensan, qué han visto. Obviamente quiero empezar por María Paula, para que nos cuente. Si es necesario otro programa, podemos hacer otro programa de corrupción, pero empiecen, comenten. María Paula, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación. Desde el Consejo de la Facultad, y más que todo nosotros como estudiantes, sí hemos intentado generar un cambio positivo por medio de una serie de incentivos que busquen que el estudiante no tenga que acudir al plagio, a la suplantación, a unas conductas que nosotros sabemos que están mal hechas, pero que de alguna manera pasan en el día a día y los vemos como algo común. Entonces, son temas a diario que pasan en el Consejo de la Facultad, con el decano, con los profesores, digamos que en reuniones con líderes de cada semestre en sus cursos. También hemos tocado mucho este tema porque el tema del plagio sí es algo que ha molestado bastante, y más por el hecho de que hay varios profesores que saben que hay gente que se está copiando en los exámenes y no son capaces de anular el examen o de llamarle siquiera la atención, o de por lo menos apartar al estudiante y decirle esto no está bien hecho por estos motivos, busquemos una solución diferente para ver qué podemos hacer. O sea, qué está pasando en tu caso, no estudiaste, tal vez no estás entendiendo bien el tema, que tienes que recurrir a estas instancias de tener que copiarte o tener que mandar a hacer un trabajo, pero digamos que el manejo que se le ha venido dando no ha sido el adecuado, y sí siento que tenemos que generar una cultura antiplagio, y lo hemos venido incentivando más que todo con los representantes de cada curso de los semestres. Pero digamos, en el caso de eso que decías de los profesores, ¿será que eso no pasa por falta de información? Ahí va. O como, no sé, por falta como de garantías, digamos, institucionales para que realmente sí se haga efectivo como eso que hace el profesor, por ejemplo, de llamarle la atención? O sea, no hay como esas dos posibilidades. María Paula, cuando tú no vas a otras universidades, hay escritos de qué hacer. Si no hay como un protocolo, No como de qué seguir. Yo no sé qué hay que hacer. Uh-huh. Pues nosotros sí tenemos el reglamento en donde se establece claramente a qué instancia se debe acudir cuando ocurre cada caso, pero digamos que es de una forma muy general. O sea, no se establece bien si es una copia a tu compañero de al lado, si es que mandaste a hacer un trabajo, si es que pusiste el nombre de una persona. Y siento que el problema sí ya es algo más como individual de cada profesor al no saber qué hacer, porque las directrices sí se han dado, y siento que desde el consejo se ha como tratado de informar a los directores de departamento que ellos, siendo como los guías de cada departamento, le pueden informar a los profesores. Otra cosa es que no lo hagan, pero digamos que sí está esa disposición para tener que enfrentar en cada caso, cada situación. Bueno, yo por mi parte siento que hay pues ha sido muy pasiva la facultad al respecto. O sea, siento que sí se han dado los lineamientos, pero no ha habido un ataque directo al plagio. Es decir, la facultad nos vamos a enfocar a atacarlo y eliminarlo de una vez, y vamos a dirigir a todos los profesores y vamos a hacer una campaña pública, vamos a concientizar a las personas y vamos también a imponer sanciones ejemplares cuando esto suceda.
Y pues siento que sí, como tú dices, pueden que hayan dado unos lineamientos generales, pero no ha sido una prioridad. No han bajado. Exacto, no ha sido una prioridad. Pero yo también creo que no es solamente, o sea, yo siento que los estudiantes también tenemos una responsabilidad, o sea, como estudiantes, de ver que si nuestros compañeros también se están copiando, nosotros también tenemos esa carga de denuncia, que también hemos estado muy callados y tampoco le hemos exigido a la facultad. ¿Tú serías capaz? Ese era mi yo no punto. sería ¿Tú serías capaz? Pues yo siento que nosotros los estudiantes nos damos cuenta que uno estudia y se saca un 0 y el de al Sí, lado literal. se copia y Eso sí da rabia, es verdad. da mucha rabia. Yo siento no que sé a qué Pero nivel. por eso digo, es una falta que también hemos tenido nosotros los Sí, siendo estudiantes, pasivos, porque es también verdad. tenemos esa carga de denunciar en la facultad lo que está pasando y para que ellos también tomen las medidas correctivas. Pero es que también siento que es por no, o sea, no es que no queramos hacerlo, sino es que no se conoce. O sea, digamos, ¿cómo puedo acceder yo a ese protocolo? O sea, yo cómo puedo saber cuáles son las instancias, no sé, todo eso. No es como tal un protocolo, sino es el reglamento de los estudiantes. Ok. Pero con lo que decía Valentina, yo sí estoy completamente de acuerdo que nosotros como estudiantes deberíamos ser los encargados de, digamos, de denunciar ese tipo de actuaciones, pero también estoy completamente de acuerdo que la denuncia en ningún caso es sencilla. Y yo como estudiante también he dejado pasar muchas veces copia, o sea, lo hacemos yo todo creo el que día. todos. Exacto, entonces no creo que se pueda implementar tampoco como Respecto, una medida. como respecto a ese tema de no denunciar, a mí una vez me pasó, creo que de las peores experiencias que tenía en la facultad, y es que estaba haciendo un examen difícil y tenía una niña detrás que era medio amiga mía, que pues nunca había ido a clase, y es típico profesor que se fija en quién ha ido a clase, y estábamos muy pegados. Y yo, oigan, en mi buena fe estaba haciendo el examen en un estrés, yo soy muy inquieta, se han dado cuenta, en todos los programas me muevo todo el tiempo, y esta niña se estuvo copiando todo el tiempo de mí en el examen. ¿Tú no te Oiga, diste cuenta? no me di cuenta y no tenía. Y primero pues no lo hubiera dejado porque el señor no hacía más que decir, hay dos personas copiándose. Oigan, no me sentía aludida. Y en verdad después yo salí de ese examen, el señor me dijo, mire, le voy a bajar como 4 puntos, o sea, pero fue terrible. Obviamente yo le lloré, Qué pues rabia eso. así funciono yo, niña que no sabe Sí, solucionar ella un llora, problema. ella llora. Chillé, pero el problema es que salí y muchos de mis amigos me dijeron como, ay, sí, nosotros la vimos copiándose y terrible, pero pues no dijimos, pues como obviamente no dijeron nada. Obviamente yo también entiendo que no, nadie le quiere echar el agua a la otra persona, pero si alguna persona me hubiera dicho como, Dani, ojo, yo hubiera caído en Es- cuenta. Lo que pasa- Una pregunta que se puede hacer es, ¿ustedes serían capaces de denunciar al mejor amigo? No. Yo creo que eso es, que- algo, una posibilidad. Lo que no pasa es que hay real. dos conductas. Una es, denunciar es muy difícil, pero al menos no se dejen copiar. No, eso Exacto, totalmente de Yo acuerdo. en Yo eso- creo que uno sí tiene una Como labor, ser por ejemplo, en diligentes en eso, decirle, uno como amigo, decirle a la persona que no es correcto lo que está haciendo, por ejemplo. Sí, pero eso suena más, Eso eso suena más a novela de... Eso suena más a novela, pero uno puede decirle a la persona, Eso no es real. Pero yo creo que todos Uno hemos puede sido... no ponerse en la posición y ya decir como, Yo lo que creo, a ver, yo, Sí. y me gusta mucho hablar, lo que dice María Paula, yo conozco otras universidades y hay una política más explícita en contra del plagio, en el CESA. En el CESA te dices, lo que hace hoy, en 3 años le da cárcel. Porque si usted hace un plagio hoy en la universidad, puede quedarlo en un parcial, pero como un miembro de una junta directiva puede acabar en la cárcel. Y hay una política expresa. Repito, no quería que se volviera desde la facultad, desde la Javeriana y las políticas de la Javeriana, pero digamos que hay dos posiciones de las universidades. En todas las universidades se entiende que el plagio hay que combatirlo. En todas las universidades nos dicen a los profesores y les dicen a ustedes, esto es un tema serio. Pero hay dos tendencias. Una es claramente explícita. Acá estamos en contra del plagio. El CESA, de las que conozco, no digo que sean las únicas, y los Andes. En los Andes te hacen partícipe de todo un programa de prevención del plagio. Hay programas de computador donde están donde puedes identificar rápidamente los plagios y hay una cantidad de conductas y de protocolos cuando ocurre algo. Hay otras donde simplemente se dice no se copien y pretendemos, y que me parece muy cándido de ustedes, decirle mira, te estás copiando, no te copies. Eso no lo dice uno. Pero yo yo en verdad tenía entendido y por eso ese día yo obviamente no peleé, no pedí revisión ni nada, porque yo en verdad siento que la consecuencia puede ser muy grave. Es que eso es lo que yo quería decir. O sea, nosotros los estudiantes, y no sé, me corregirás, Andrés, tú que eres profesor, pero como los mismos, no sé, como nervios que uno tiene de llegar a
a denunciar a una persona tal vez como pensando en que se le puede dañar su futuro Sí, profesional, que no se le devuelva, sí. yo creo que también puede ser lo que deben sentir también los Uno- profesores y por eso... No. O sea, uno No tiene una idea de denuncian. que va a terminar. Es que siento que Porque es falta de entonces, ¿a qué información. otra respuesta le encuentra uno un profesor que sabe que el estudiante se está copiando y no hace nada? Yo si cojo a un alumno, tiene problemas. Personalmente yo. Por eso hago parciales difíciles, donde es difícil copiarse. Sé que se copia porque es que a veces uno ve la misma barbaridad en 2 parciales y uno dice, pero pues tampoco puedo, sí, normalmente uno se da cuenta del plagio en los errores. Porque si te dicen cuánto es 2 más 3 y todos escriben 5, pero hay 2 que escriben 23, tú dices, Sí. Acá es como el chiste bobo, no sé, yo tampoco. Pero el tema de no denunciar por temor a dañarle el futuro, es que la corrupción va más allá de un tema individual. Es que le estoy dañando el futuro, de pronto tú me lo estás dañando a mí. Acaba siendo el genio del presidente de una compañía de obras públicas que se robó la plata y que nos dejó a la ciudad partida en 2 durante 4 años, la 26, porque no nos da susto, o porque es nimio, porque no pasa nada, porque no lo vuelve a hacer. Pero la corrupción es muy grave. Ahora, hay otra corrupción que no la han hablado ustedes, que yo soy consciente, es la de nosotros los profesores. Es que hay muchos matices de corrupción. Hay muchos matices, Sí. entonces está Por el que ejemplo, no va, abusar de la el autoridad. que abusa, El que califica arbitrariamente. o el que simplemente no califica. Calificar es lo más aburrido de ser profesor, y uno muchas veces califica al azar. Entonces, eso es corrupción, porque no estás midiendo el conocimiento, no llegar a tiempo, no preparar clase. Porque a nosotros nos están pagando mucho o poco, pero no solo porque nos estén pagando, sino porque es una responsabilidad. Y esa es una corrupción que es todavía más complicada. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué sienten? Uy, ahorita nosotras estamos Sí. viendo una experiencia de, en serio, una clase que hemos tenido 4 clases. O sea, exacto. En todo el semestre no hemos tenido como el horario normal, como que siempre el profesor nos cancela o llega en las reposiciones 1 hora después y literalmente no sabemos qué hacer. Pues porque nos da miedo como... Sí, lo hemos hablado Sí, contigo, como que ella siento que- sabe, ella está consciente. No, yo de verdad he escuchado las quejas del 90% de los estudiantes de la facultad con respecto a este tema, porque la asistencia de los profesores a veces sí es poca, casi nula, Casi. sobre todo en profesores que pues tienen que asistir a audiencias, tienen sus propias firmas, Sí. entonces como que se encuentran escudados bajo esa premisa, cosa que no debería pasar, porque pues uno inscribe la asignatura por el profesor Sí. que debería supuestamente darle a uno el contenido de la clase, El de entonces... deportivo es buenísimo. Aparte de alternativas, ¿no? Pero es que Entonces, a mí, hay como puntos. O sea, yo entiendo como que justamente sí. O sea, es un profesor que es muy bueno y que entiendo como que tiene una vida laboral aparte de dar, pues como clases, y entiendo que hay veces hay reposición. Pero es que no entiendo desde qué punto uno ya puede decir como esto ya es desmesurado. Y desde cuando, digamos, yo ya puedo como, no sé, mandar una carta. Ahí tampoco hay un Porque no- protocolo claro. sí. Exacto. no, pero lo que yo siempre les digo es desde la primera vez que el profesor no les presenta una excusa realmente contundente y que uno vea que no es algo constante, digamos que a mí sí me han contactado varias veces y lo que yo hago directamente es decirle al decano la situación, hablar con el director del departamento y digamos que ellos se encargan personalmente de hablar con el profesor porque se encuentra bajo una misma jerarquía, digamos que no es lo mismo que se lo diga a un estudiante a que se lo diga su jefe directo. Claramente en muchas ocasiones no sucede mucho, precisamente porque se saca la excusa del profesor está en estas audiencias, el profesor está en estos trabajos, pero para eso se tiene la figura del monitor o del asistente. Entonces, digamos que para prevenir esos casos en los cuales se sabe que el profesor es ocupado, pues puede existir esa figura de una persona que vaya a acompañar a las clases a las cuales no asiste. Pero un profesor que es renuente a ir a clase, que los hay, sigue yendo. Eso es corrupción. Sí. No, ¿Y y qué Pero es pasa? que igual no siento que ya desde la primera vez a corrupción. O sea, hay que... No, que te estoy diciendo que sea renuente. Ah, ok, sí. Que es constante, Que porque también es hay que entender al pues, profesor. o sea, también o sea, cuando uno tiene una responsabilidad con las personas, ellos tienen una responsabilidad con nosotros, como, y muchas veces uno también tiene la excusa de estudiante como, bueno, es un señor importantísimo, no, es un señor importantísimo, pero por algo está dando Pero esta siento clase. que uno también lo hace. O sea, una vez es como no voy a ir a clase porque tengo Sí, el eso es parcial verdad, eso de también es corrupción. algo mañana. No, y uno eso no sí. va, entonces y no puede esperar lo mismo al profesor. O sea, siento que No es lo mismo. no. Si yo, Lo que hay pasa veces es que si yo tú no no voy vas- a clase porque tengo el parcial mañana, que es súper Pero importante. es tu que propia El profesor responsabilidad. tiene una responsabilidad. audiencia súper importante. O sea,
uno siempre en verdad tiene una excusa válida. Miren, y eso no es corrupción. esa disculpa de la audiencia súper importante es bien relativa. Es muy relativa porque uno cuadra agendas, uno tiene muchas cosas. Yo les cuento una historia Sí, que pero hay. son los precios de tener buenos profesores. Yo les cuento una historia que hay en la Federación Colombiana de Fútbol. Es que en el comité disciplinario van los grandes magistrados de Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Y los procesos no avanzan y no lo dicen, porque es que como no les pagamos, no les podemos exigir. Entonces uno dice, no, a mí no me importa que no le pague. Si usted se está comprometiendo a ir a hacer un tribunal disciplinario, páguenle o no le paguen, tiene que ir. Es lo mismo el profesor. Hay varios temas. Las audiencias uno las puede cuadrar. Uno como abogado puede cuadrar audiencias y se habla con el juez. Ese día no puedo y tú, además, hoy en día con esta tecnología es muy difícil. Okay, sí. Pero la mayoría de veces es igual que ustedes. Es disculpa. Igual, el profesor que no vaya está afectando a los 50 chinos Claro. a los que les da clase. Tú no vas, te afectas a ti mismo porque Pero no además, vas a entender. tengo entendido que la participación en clase en la universidad no es obligatoria, no hay que La tomar lista. asistencia. La asistencia. No es obligatoria. Mientras que la asistencia mía sí lo es, como profesor. Y no solo Entonces eso. es distinta. Se puede sonar mal, pero el que está pagando por una prestación Claro, del servicio es claro, uno. claro, Entonces, es claro. diferente la relación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, y lo digo, es más que un tema de dinero, es un tema de compromiso. Y ahí volvemos a lo mismo. Yo me comprometo a enseñarles y ustedes se comprometen a aprender y a convencerme a mí que están aprendiendo sin copiarse. ¿Por qué eso es difícil? Porque es que ya el tema viene a no se copien, no plagien. Además, Internet y el computador es una mina del menor esfuerzo. Control C, control B. Pero también, ¿saben qué pasa? Terrible, y yo sé que obviamente no es excusa, pero entiendo mucha gente que en verdad cuando le cuesta una asignatura y en verdad el profesor se esmeran en hacer un examen realmente difícil, no como para la persona que estudió y entendió, realmente difícil. Obviamente no justifica nada, pero mucha gente llega y dice, pues no va a copiar, porque no hay forma otra de pasarlo. Ay, No está no. bien, está pésimo, pero ahí también toca replantar. Yo qué quiero, que mis alumnos aprendan o sea, que mis alumnos realmente aprendan. A ver, no se quejen de los exámenes difíciles. Yo creo que ahí toca separar las dos situaciones. Una Ay, cosa me es la parece. situación pues, de la corrupción del estudiante, del plagio, que justifica, que dice yo estudié y me esforcé y aún así me puse un examen del que no tengo ni idea. Estudiaste mal. Pues estudiaste De mal. verdad. No sé. O prefiero comerme el 1 o el 0 y no pasar por encima Sí, de pero lo eso que yo tampoco creo es que tan debo hacer. fácil. No, igual claro. eso O sea, eso es también. lo que uno debe hacer. Pero Es lo que tampoco uno es debe como, hacer. bueno, ya Pero soy No, uno. lo que pasa es que eso no va a pasar. Igual uno tiene una nota que uno no se Exacto, merece. es que es muy difícil. Yo creo que También No, es peor a ver, eso. no, Daniela, si tú no sacaste, si estudiando no pasaste un parcial, es que estudiaste mal. Qué arbitrario, obviamente no. No Hay veces que uno necesariamente. estudia muy Mucho. bien y que en verdad el parcial Sí. te preguntan cosas que en serio No, y es que no yo sé, estoy de no acuerdo enseñó. con ellas. Hay muchos profesores que hacen los exámenes para, no sé, como Para rajar, dilo. Para no pasa rajar, nada. para rajar. Sí, exacto. Tú lo has dicho, Andrés. Que lo haces para que uno se pierda la O sea, no es para medir el conocimiento, la- no lo hacen para medir el conocimiento y que Sí, tanto exacto. estudió y que tanto profundizó los conceptos, sino para que les vaya mal a todos. Obviamente, en Y ese ahí caso a uno no se lo zampa tienen el cero. súper activo en la clase, como no Por me no toma ser el parcial, mentiroso. entonces voy a Bueno, leer entonces todo. volvamos a Pero se nuestro me hace tema. Eso es una táctica corrupción. cruel, es una táctica cruel, sí, porque en Sí. últimas el parcial lo que busca es medir lo que yo aprendí en tu clase, no que me corches y que después me tengas ahí estresada. O sea, ni siquiera voy a disfrutar la clase. Uno, cuando se tira un parcial, uno después queda súper estresado. Sí. Eso no es disfrutar la clase, más chévere uno ir bien, disfrutar la clase, uno- tranquilo, llegas al final tranquilo. Eso es disfrutar una clase, es lo que los profesores deberían buscar. Y yo sí creo que es corrupción porque la labor del profesor es enseñar y pues medir el conocimiento como tú muy bien lo decías. Y al hacer esto se está desviando Mira, completamente de su yo- O sea, hay labor. profesores que son capaces de preguntar cosas que van a explicar la siguiente semana. O sea, como, Miren, yo les aseguro que no hay un parcial imposible en derecho. no, pues imposible, no. Siempre. Hay parciales, ustedes van a un parcial de física 3 en ingeniería y no lo pasan. No lo pasan. En derecho no hay ningún parcial imposible. Los peores profesores, a mí me tocaron dos. Pues y porque soy todo es amigos. subjetivo. Bonivento y Muñoz. No, pero Y es que uno ellos los son pasa. justos. ellos Bueno, no, son pero justos. no quiero, Sí, no quiero dar nombres. ellos son justos. No quiero dar nombres, pero digamos que esos son los exámenes más difíciles. Pero ellos son Eso, justos. sí, pero esos son costuras. Y ellos Váyanle. todos. Entonces yo lo que digo es, y hablando ya así de la facultad de Derecho, de todas, Derecho bien estudiado, es imposible rajarse. Pues porque es subjetivo, justamente por eso. Pero entonces, el tema es que yo me copio porque
hay profesores que son malas personas y tiran a rajar. No No me hay parece excusa un- para no, copiar. me parece No, una no, no, excusa. no Pero hay es- mucha no gente es que parte esa excusa, premisa. ajá. O sea, no estamos diciendo, obviamente no nos, pues yo por lo menos. Porque parto esa además fíjense premisa. una cosa, que normalmente se copia el mal estudiante, Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿o no? Total. Igual yo creo que este tema es muy sensible y va más allá de lo que estamos hablando. O sea, tiene todo lo que tú tienes que decir, Tiene es todo el lo que uno quiera. compromiso. Y es esa responsabilidad que tiene también uno con uno mismo. Y digamos, en el caso del plagio, en el caso de la no asistencia de los profesores, de la subida tarde de las notas, que ha sido una lucha incansable que hemos llevado en estos 3 años y que espero que en estos parciales se vea reflejado el esfuerzo, porque en verdad no entendemos por qué los profesores no suben las notas a tiempo. Es una responsabilidad de nosotros como estudiantes, pero es lo que yo siempre les he dicho. Cuando no estén conformes con algo, no estemos conformes con algo, hablemos siempre, Quédense. porque es la única manera Claro, de hacerlo. porque Y si no- siento que en eso sí hemos evolucionado bastante, porque somos una facultad de estudiantes que realmente está quejándose de lo que está pasando, estamos hablando, estamos haciendo visibles las problemáticas y estamos también proponiendo cambios y cambios positivos para nosotros y para que también queden en las distintas generaciones, porque sé que queremos nuestra facultad y no queremos que se vea manchado por el nombre de personas que tal vez no actúan como deberíamos actuar. Entonces, sí, o sea, mi invitación sí es a que todos, digamos, cuando no estemos de acuerdo con alguien, sí, o con algo, o con una situación, sí logremos decir qué es lo que pasa y Bien, María Paula, vamos a ir a la pausa, pero tengo una pregunta. Ya sabemos quejarnos. ¿La facultad sabe resolver nuestras quejas? Esta es la voz del derecho. Bien, seguimos acá desde la facultad. Queremos agradecer y saludar a Andrea Mejía Fals, que nos hace un comentario sobre la actuación de Emilio Archila en nuestro tema de igualdad de género y feminismo. Nos gustaría algún día, si Adriana está en Bogotá o también tenemos por Skype o eso, si nos quiere acompañar en alguno de nuestros programas, por favor que se comunique de alguna manera con nosotros y es bienvenida. Bien, seguíamos hablando, y me gusta mucho, el tema siempre digo me gusta mucho, seguíamos hablando de los temas de corrupción, de cómo está trabajando la facultad, cómo está trabajando María Paula en estos temas, y concluimos, y es un avance enorme, que ya los alumnos se quejan, se saben quejar. Vamos a hablar ahorita de cuál es la queja pertinente según Adriana, o no la no queja, cuándo se vuelve un alumno chinche, cuándo no. Pero hay un tema que es claro, es que ya los estudiantes conocen sus derechos. Es raro en una facultad de Derecho que conozca sus derechos, conocen poco sus obligaciones, que ahí ya, y esa es una de las discusiones que siempre hemos tenido a nivel de papás, a nivel de abogados, a nivel de profesores, es conocen los derechos, pero son pocas las obligaciones. Pero bien, el alumno ya se sabe quejar, y eso me encanta. Me parece bien, me parece cómodo. Me parece que la facultad no solo la hacen los profesores, ni la planta física, la hacen los estudiantes. Los alumnos se saben quejar. Bien, las quejas tienen, es decir, dan frutos, porque lo que uno ve es que ni siquiera llega la información. Muchas veces yo tengo compañeros, trato de ser muy puntilloso en el tema de subir notas. Creo que nunca los he subido fuera de tiempo, pero hay gente que ni sabe. Hay gente que ni sabe cuándo hay que subir notas. A ti te mandan un programa, unas circulares, yo hablo del departamento laboral que es bastante puntual, puntilloso, y la secretaria es muy buena, y te dicen, entonces tienen que subir notas, pero, por ejemplo, no hay una retroalimentación, no te dicen faltando 8 días, hey, en 8 días tiene que subir, que no quita mucho tiempo y que sirve. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer a María Paula es, sí, ya los alumnos saben quejar, y sí que se quejan, y ojalá se quejen más. Pero, ¿a dónde llega la queja? ¿No es una caneca de la basura donde botan quejas? no. O sea, no es un cajón de sugerencias que tengamos en la facultad para que queden ahí archivadas, sino que precisamente lo que hemos intentado es que todas las quejas de cada uno de los estudiantes, que vaya por individual o que vaya grupal, digamos que sí lleguen a las autoridades competentes, o sea, seguir ese reglamento
el conducto regular, exacto. Entonces, pues muchos estudiantes siempre acuden a mí para comentarme cualquier situación que esté pasando. Anual, o sea, pasa más que todo es en las reuniones de representantes que yo tengo con ellos 3 veces al semestre, en las que yo les pregunto cómo van sus clases, qué profesores están faltando a clase, qué profesores no les han subido las notas. Yo también les pongo en Facebook, en un grupo que tenemos, por favor, infórmenme quiénes son los profesores que aún no les han subido estas notas. Entonces, como que sí están existiendo todas esas plataformas o como esos medios de comunicación que hacen visibles los inconvenientes y los problemas, y lo que tú estabas diciendo ahorita es muy cierto. Cada vez nos estamos quejando más como estudiantes y eso es muy bueno porque es la única forma en la que podemos seguir construyendo una mejor facultad. Pero viene la segunda parte. Ahora, cuando tú presentas tu queja, digamos que en muchos casos sí queda esa sensación de que no pasa nada, pero yo siento que la clave ahí es ser persistente y ser constante y no dejarlo en una sola queja una sola vez. Porque si tú te vas a empezar a quejar de tu profesor de X materia porque no va a clase, no lo puedes hacer solamente una vez, sino que tienes que estar informando regularmente para que en verdad, o sea, en verdad la intensidad sí logra triunfar en la facultad, porque En el mundo. es la mejor manera de lograr todo. Ya, pero yo como alumno no tengo problemas de represalias. No. Todos los estudiantes que, o sea, yo pues intento que cada vez que me dicen a mí cualquier queja es completamente anónima. Confidencial. Y es anónima la persona, o sea, el hecho de que yo no voy a ir a decir quién fue el que me lo dijo, ni el curso que me lo dijo, y digamos, o sea, termina siendo evidente si es un problema de ese semestre, pero muchas veces las quejas que ustedes presentan es de profesores que ya han tenido problemas en semestres pasados. Y si hay profesores que tienen quejas de manera permanente. Constantes, pero el problema, porque el punto va que nosotros mismos cuando tenemos que llenar las encuestas de profesores, los calificamos bien por algún motivo, no sé si es porque queremos salir rápido o algo pasa, y esas son las evaluaciones que realmente sí cuentan porque son las que se evalúan a nivel interno, no de la facultad, sino de la universidad, y se ve qué está pasando con cada profesor. Entonces, si un profesor se quejan constantemente en todo el semestre, pero la evaluación sale perfecta, pues digamos que no se encuentra una como relación. Pero hipotéticamente hablando, no es prioridad, es como una contradicción que se está dando. Y por ejemplo, pero entonces igual prevalece la otra. Pero por ejemplo, si la evaluación en verdad es mala, ¿qué pasa? Sí, exacto. Si se ve, por ejemplo, 2 semestres seguidos, se ve que un profesor tiene evaluaciones negativas, ya se le hizo, le llamó la atención. ¿Ha habido algún caso en que pasa? Que no se lo llame el semestre siguiente. Sí. Sí se ha visto. Yo sé de un caso puntual, no lo voy a decir, pero sí sé también de varios casos en los que se ha presentado esa situación y se le ha llamado la atención directamente al profesor, porque no es fácil tampoco sacar pues como de la planta profesoral a una persona que digamos que también es javeriana, que lleva también tiempo dando... Lo que pasa es que eso es pasar por encima de los alumnos. No. Es nuevamente, eso es corrupción, es pasar por encima de los alumnos. Es un profesor malo y nos da... Que está haciendo mal. ¿Cómo llegó ahí? O sea, si llegó ahí es por algo, es porque no es cualquiera, es un profesor que llegó, o sea, sí, pero uno puede cumplió con unos requisitos. Claro, pero puede ser que por hay no, sí, exacto, se puede quitar, lleva pero mucho tiempo, hay que tener en cuenta que los cumplió en un momento. Pierde motivación, pierde... O inclusive no, hay profesores que pueden que desde el principio hayan sido malos y lograron entrar, pero son casos muy atípicos. No necesariamente. Pero es una persona que puede tener errores como cualquiera. Exacto. Y digamos, si alguien en algún momento tiene la oportunidad de decirle, hey, estás fallando en esto, tus estudiantes se están quejando por X o Y motivo, se le tiene que dar la oportunidad de mejorar en el siguiente semestre, así como a nosotros también nos dan la oportunidad de decir, tienes que cambiar en esto. Eso sí lo siento porque más que una universidad y más que una facultad, yo sí siento que somos una comunidad y como javerianos sí deberíamos apoyarnos en ese sentido. Yo no estoy en ningún momento como del lado de los profesores, ni mucho menos, porque siempre, digamos que he intentado estar más como al lado de siempre todas esas quejas positivas que yo veo que nos hacen cambiar y pues generar grandes oportunidades en la facultad, pero lo que yo sí digo sí es que si en verdad nos quejamos, hagámoslo constante y hagámoslo evidente, o sea... Tu consejo es quéjense mucho, quéjense bien. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Tú defiendes a los estudiantes o estás como neutral? No. Tu labor es
defender al estudiante o ser neutral y Yo- colaborar para que todo se desarrolle. Pues yo soy estudiante y mi labor es defender Tú a eres- los O sea, Vos estudiantes. eres- siempre al lado del estudiante. Siempre al lado del estudiante y digamos, en los casos siempre que hemos tenido de estudiante involucrado, yo siempre me he ido por el lado del estudiante porque digamos que se encuentra esa posición de aliado, siempre y cuando yo vea que se está actuando de una buena Y que sea manera. defendible. Y que exacto. Pero yo tampoco puedo pasar por encima las reglas de la facultad o sea, ni como intentar defender algo con lo que no estoy de acuerdo. Y es precisamente si nos quejamos, quejémonos y en verdad hagamos valer nuestros derechos, pero seamos sinceros con nosotros mismos y no en las encuestas pongamos y califiquemos todo en 5 Yo estoy- cuando no estamos de acuerdo con eso. Nuevamente, eso es corrupción. Sí, Eso es verdad, Yo sí. creo que yo estoy de acuerdo con eso, pero yo siento que hay casos de profesores que uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno va a meter materias, que uno pregunta, hey, ¿qué tal este profesor? Siempre está el profesor. Y es uno que dice, ya se "Este sabe, es malo, como ese no va". Ese es malo, o ese es arbitrario, o ese Ojo, es tonto. no, pero Y- es que hay unos... Pero, y uno, inclusive Ustedes hay preguntan papás- si es malo o es difícil. No, y no, eso no, ya no. es otra cosa. No, No, pero una digamos, lo pregunta de si es asistencia, buen uno sabe, profesor. le dicen, ese profesor nunca a clase llega tardísimo. Y uno escucha comentarios todo hasta el de mundo papás que vieron clase con él y llegan... No, yo le digo a Emilia, sí. Y llevan desde esa Bien. época siendo iguales, entonces... Y solo hay veces, siguen ahí. Sí, hay veces profesores que siguen pues, ahí siguen así. y que fueron malos toda la Exacto, vida, que y que fueron- fueron profesores de mi papá míos y que casi le tocan a Emilia y que fueron malos y toda la son vida. Y eso de costumbre. frustra. Yo eso tengo una frustra. pregunta, ya hablamos que sí, hay fallas en la universidad, en la facultad, pero el futuro es de ustedes. ¿Qué proponen para una facultad de Derecho como la nuestra, y somos 6, para que en 5 años uno diga, por lo menos en la Javeriana o en nuestra facultad, para no poner nombre propio, se está intentando combatir la corrupción? Yo tengo 2 o 3 temas. Uno es más compromiso de los profesores. Yo siempre he pensado, y luego un hombre en primera persona, que no somos lo suficientemente comprometidos. Para nosotros es un honor estar en la universidad como profesores, más cuando tenemos hijos, amigas. Para mí es un honor, pero nos falta compromiso. Creo que hacer un acto de no tantas eminencias, que seguramente no tienen tiempo, sino más bien buenos profesores, que vayan, profesores de tiempo completo. ¿Qué proponen ustedes para que la facultad ofrezca a ustedes, estudiantes, bases sólidas en contra de la corrupción? Uy, primero que todo me parece que es que ahorita estamos hablando, es que uno termina en la cárcel. Primero, la facultad tiene que buscarse una forma de que no sea, es que el miedo a la consecuencia, sino en serio, esto está mal, que no tenga la capacidad de en serio que le pese. Bien, ¿una clase de ética? Una clase de ética podría servir, pero también que los profesores tengan la obligación de repetirlo en las clases, que le digan, oiga, repítanlo en su clase. Hay muchos profesores que lo hacen y hay mucha gente que te dice como, oiga, mi profesor me dijo tal vaina y en serio me impactó. Y también que haya más información al respecto. O sea, realmente es el mismo plagio copiarme en un examen del de al lado Sí. que poner mal una coma, no sé, en las normas APA. Que existe No, porque eso como- no es plagio, eso no es corrupción. Es plagio. No poner una coma en norma APA es... Bueno, digamos, pero en el caso del plagio, por ejemplo. plagio es plagio. Pero No ¿qué hay es plagio, eso? no hay ¿Qué- mucho plagio o poquito. Plagio es plagio. O sea, tú dices que es lo mismo que yo me copie el de al lado a que yo ponga mal una coma en APA, normas APA. porque No, eso no es- necesariamente. Es que eso no es necesariamente es plagio. O que es se un me error, olvide, digamos que se me olvide poner una fuente. Eso es plagio. Es igual de grave que yo me copie el de al lado. Sí. porque es la Debatible. omisión, es la omisión debatible. de... Lo que pasa es que lo uno fue hecho con que- muy mala fe y lo otro de pronto fue una Bueno, falta de diligencia. Por eso. Pero Ajá. Yo lo que digo es, hay que empezar a regularizar el rechazo al fraude. Es- Y no Sí, normalizar toca esas conductas institucionalizar. tampoco. Sí. O sea, nosotros como estudiantes dejar de normalizar esas conductas. Si sabemos que es una práctica que se está repitiendo de algún estudiante, también tomar nosotros el tiempo de hablar con ellos, no en te voy a denunciar, sino en revisa también un poco qué es lo que estás haciendo y cómo estás actuando. Y uno no normalizar ellos desde pueden nosotros. denunciar a alumnos Sí, claro. y han denunciado, alumnos denuncian a alumnos. No. Es lo que, pero es Eso lo que no yo se estaba ve. diciendo. Pero sí, no se pierde nada hablando. Exacto. Estamos Y tampoco- hablando, es crear también, Es lo yo que yo estaba creo, una diciendo. cultura. y tampoco O sea, que ayudando al empezar otro a entre copiarse. nosotros también los Es que eso es lo que estudiantes a decía, crear Porque eso. muchas veces voltea el mejor amigo de uno, oye, ayuda, estoy que me muero. Y uno, Es que de no bobo, siempre- es como el que se copia no 5. siempre es el malo. También Sí. es que yo cuando te doy la respuesta a ti no, también. claro, En la no, corrupción exactamente es el que Exacto. recibe
como Y el el que Y el que la da, y el que la da. exacto. Pero Eso es lo que yo estaba diciendo, que Andrés me decía que no era viable. Yo creo que si uno en una posición de un amigo, yo creo que si uno le puede decir que no está de acuerdo. tienes ¿Tú, el deber tú de hacer- Yo les denunciarías a tu cuento, amigo? No, una no amiga, una de mis denunciaría, mejores pero hablaría amigas en con el él. colegio Es que estaba no es con denunciarlo. 2 amigas más, pues ellas estaban en otro curso y les habían puesto un taller de sociales en ese momento. Y mis otras 2 amigas no habían estudiado. Entonces le mandaron un papel a mi otra amiga pidiéndole las respuestas y mi amiga les contestó el papel. No les puedo contestar lo que ustedes me están preguntando. Revisen el texto. Y no sé, a mí eso no sé, me parece como una pequeña lección de que uno hasta los mejores amigos les puede decir, mira, estás haciendo algo mal, No, revisa. Totalmente de acuerdo. No, y uno es tiene que no el es deber, denunciarlo, ¿no? y yo creo que hay algo muy poderoso que es el rechazo social. Cuando empieza a haber rechazo social por el plagio, yo creo que puede tener una cierta Pero influencia. normalmente se ve muy bien el que se copia. No, Al exactamente, revés, no. no, exactamente. No, Hay yo, rechazo. entre Yo nosotros hay Yo rechazo. siempre me hago lejos de Hay que se rechazo. Pero yo creo que tiene que ser un rechazo evidente. ¿Por qué Tengo no que hacerlo denuncias? evidente. ¿Por qué no denuncias? No, Lo que pasa es que uno tampoco quiere... porque no me da para denunciar a otro estudiante. Sí, no. O sea, uno tampoco Pues tú, tiene... ponte de la No, posición y de es también lo que No, yo porque les yo no estoy sé. diciendo. A mí me Hemos normalizado también ese, Yo es que no se copia, sé si quedémonos ya denunciar. callados, Y ella así, siempre exacto, se y copia. así uno lo No, pero rechaza. normalizar tampoco ese tipo de conducta. Y así uno lo rechace personalmente y uno diga, oye, eso está mal, uno debería decirlo y hacerlo evidente, hacer el rechazo público para que no sea algo callado, Pero- sino que sea un rechazo contundente, pues, de todos los demás estudiantes. Por ejemplo, hacer cosas. Juan Pablo, el semestre pasado estabas en una clase, estaban dando el parcial en las notas, como no Ay, selección sí. múltiple, y el chino, no sé, o sea, le pusieron 4-2, alguna nota así alta, y en verdad era al revés. Como Era 2-4. No, era 3-4. no, 3-4, tampoco bueno. bajito. Bueno, no era tan grave, pero entonces él se podía quedar callado y que le remitieran la nota, y esa fue su nota, y se paró y le dijo a la profesora como, oiga, esto pues no es así, obviamente, pues la profesora lo amó y todos lo amamos y todos Le regaló dijimos un como, Bien, pero muy en serio, pero ¿por qué no, hacer eso. ¿por qué no denuncian? Porque es que uno no quiere Porque realmente es hacerle difícil. daño a la otra persona. Suena horrible y suena muy bobo y está mal. Y siendo abogados es lo más hipócrita. Pues estudiando para Exacto, derecho es muy difícil. hipócrita. Pero es que uno piensa, listo, yo voy y le digo al profesor, oiga, la niña de atrás mío se estaba copiando. Es como solidaridad, como con el que está en la misma, no sé. Sí. Ya, pero ojo porque eso se te puede, Por eso es que esa es labor del te profesor. puede copar, porque fíjate que si tú lograste demostrar que tú no fuiste la que copió y que no estabas dejando copiar, pero de pronto el no denunciar te acaba arrastrando. Es que Bueno, eso es verdad. Es que hay dos posiciones, que yo le dé al otro la respuesta o que yo solo me quede callada, siendo que son El consecuencias muy diferentes. El silencio cómplice es tan malo como la mala conducta. Pero en este caso- Y eso es un tema de corrupción gravísimo. Sí, es verdad, pero No, es que y es lo que pasa en es muy nuestro difícil. país, Es que, dime, ¿tú denunciarías? ¿Tú hubieras denunciado? Sí. A tus compañeros, a tus compañeros. amigos. Sí. Es que ya estás graduado, es No, facilísimo decirlo. Ya con trabajo. y me siento orgulloso. A mí cuando en el examen del ejército, mi papá y mi mamá dijeron no pagamos un peso. Y si te vas con el dolor en el alma. Yo no he pagado nunca nada. Yo. Eso está muy bien. Y trato de hacerlo. No voy a decir que he tenido pecadillos y pecadotes, pero trato de hacerlo. Y sí denunciaría. Okay. Ahora, sí, pero además sí hay unos protocolos con confidencialidad, con anonimidad, lo harían con mayor Yo creo que sí podría. Con mayor comodidad. Exacto, Así que haya sería ya un pero- mecanismo establecido, pero lo están anónimo. Es decir, y hoy en día las redes sociales, ustedes son expertos, yo lo haría. Igual, sí es el miedo, o sea, es el miedo, el sentimiento que prima, porque en este momento sé el caso de un profesor que está teniendo problemas con un curso y sé que son los mismos estudiantes los que no quieren quejarse, o sea, quieren que quede como en mí, pero en secreto, pero que no sepa el director, ni el decano, ni el profesor, porque les da miedo que después los vaya a rajar en el final, Sí, que eso les vaya a pasa poner malas mucho. notas después. ¿Tú podrías cambiar un profesor si hay una evidencia o por lo menos un indicio de que el profesor va a tomar se va a ¿Cómo portar me- mal con los estudiantes? O sea, como acciones vengativas. por ese motivo? Sí. No, pues yo no. Que no Pues que haya- podrías o solicitarlo, sea- podrías hablar con el decano. Pues a mí me parece que Represalias, se va a tomar represalias. exacto, el profesor no tendría por qué tomar venganza cuando Somos humanos. los estudiantes se quejan Sí. de... Somos humanos. Y hay muchos que lo Y hacen. hay muchos que lo pues. hacen. Uno tiene la tentación, hay alumnos que dan ganas de rajar.
Sí, y por eso mismo siento que es ese sentimiento de miedo. El que Aparte se más en un presenta final estas oral, situaciones. cuando es como cara a Sí. cara, no sé. Hay un Bueno, tema, por eso sirve la Bueno, grabación, no, ¿no? pero seguimos hablando, pero yo estoy hablando y no me han contestado, y me han contestado y no estoy satisfecho, es ustedes definitivamente no denuncian al No, definitivamente No. no. Es, o sea, la dudo. Es muy difícil. yo creo que, dado el caso, No sí sé. denunciaría si ya veo que es muy recurrente. La primera Hay que vez. leer, tienen que leer a Bertolt Brecht, por favor. Es que yo sé que lo El correcto sil- es denunciar. yo El lo tengo silencio clarísimo. cómplice es tan malo como la mala acción. ¿Cómo es que dice, no me aterra tanto la maldad de los malos, sino la pasividad de los buenos? No, y Y eso es terrible. ser Sí, tibio es obviamente terrible. obviamente lo que está bien es denunciar. Pero es que es lo que lo que estamos diciendo antes, que yo creo que uno puede tomar acción sin necesariamente Tener que denunciar. denunciar. Sí, uno puede decirle, oiga, ¿en qué Exacto, embarrada? sí. No, sí, yo estoy yo segura, creo que yo estoy sí. segura Ya, que bueno, si uno le dice a un Igual compañero el de uno, reproche- oye, no te copies, Esa es la la otra primera. persona Se tiene que siente quedar pésimo y ahí ya, blanca. exacto. Y no Pésimo. solamente eso, a mí una amiga me contó pues de un grupo de WhatsApp que como del curso y que alguien mandó una cosa, pero de una copia grave y quedó pésimo. O sea, eso también, el reproche colectivo, o sea, no solamente ser Exactamente. como tú solo porque de pronto la Qué persona queda pena. mucha zapa. Eso es bla bla. No, Eso no, es bla bla. no, porque yo creo que uno No. puede. Ustedes es una tienen forma la de tomar obligación acción. de. Ahora, el estudiante tiene la obligación de denunciar. El profesor sí. El estudiante tiene la obligación de denunciar. No creo. Yo creo que es un deber. Es un deber, sí. No hay obligación. Moral. Yo tengo la obligación. Deberíamos hacerlo. Yo como profesor sí tengo la obligación de denunciar. Yo sí. Claramente. Y si Ahora- institucionalmente se pone como una obligación, yo creo que la gente sí podría denunciar más. Uy, no, por ahí sería... Lo que Pues pasa se es que vuelve un tampoco, estado se vuelve una facultad policiva. pero es que tampoco Policiva. somos todos contra Ya, todos. pero a ver, pero es que el problema de la corrupción es gravísimo. Es Sí, es que- gravísimo. y empieza Es desde que es eso, muy desde el gra- salón. Es que empieza, No, es empieza que- de... Yo creo que hay el que algo se uno copia puede en un hacer. examen el día de mañana para ganar más plata, ¿qué va a hacer? O sea, No, yo sí siento que moralmente uno tiene la obligación primero de decirle, y si ve Claro, que es recurrente, digamos que la primera instancia Sí, es ir a es- decirle, compadre, comadre, y si uno no. ve que es recurrente, ya sí se Sí, puede ahí llegar a sí, denunciar. no, y amenazar Aparte, de pero cuando la la próxima primera ya te vez yo afecta a creo ti que también. sí. Como lo es que eso es te pasó a ti. verdad. Eso No, lo ahí, que me a mí afectó, no pues la como... dudo. Claro, creo que te volviste más histérica. No, y me volví, pero fíjense que ahí fui pasiva también, porque en verdad yo hubiera podido decirle al profesor, en verdad ella fue la que se estuvo copiando todo el tiempo de mí, pero yo dije, como también por el miedo, por mí y por ella, dije, pues es su palabra contra la mía, me puse la materia encima y logré pues sacarla adelante a punta de mucho esfuerzo. Pero qué pues, sí. rabia, pues te sale mucho. No era tu culpa, o sea, qué rabia. Claro. No, sí. Por- Y típico a mí que me pasa. Pero es no. que por eso, es que, y esa es la consecuencia de no denunciar. Pero, por Exacto, ejemplo, ahí está. o sea, yo, y es, obviamente no tengo, pues no me podía dar rabia, pero yo decía, le decía a mis amigos, como, ¿por qué no me hicieron una señal de ojo, Dani? Porque ellos sabían que yo era totalmente Sí, como ajena al uno tema. lo tiene perfectamente claro que tú no copias. No, pero ellos sabían que yo no estaba enterada de que esta niña, y ellos oyeron las amenazas, yo pensaba que eran unos niños de atrás, y yo, ay, qué embarrada, qué Qué bobos. rabia. Como, y de pero, o sea, todos salieron como, ay, Dani, qué embarrada. Como, Bueno, pero no. también decirte en la mitad del parcial, yo creo que no No, hubiera sido muy es que buena por idea. eso, lo que pasa es que hay un tema... Pues alguien me hubiera hecho, quisiera para me hubiera hecho. Yo creo, Creo que hubiera yo sido sí, muy yo, eficiente, hubiera sido yo peor. creo, No, pues terminando el parcial, porque yo fui de las últimas en terminarlo. siempre terminamos. Yo creo que hay un problema de comunicación y de información. Sí, Y en eso tienes mucho más obligación tú que nosotros, que ellos. sí. Yo creo que hay una labor de divulgación grande por hacer, es denuncia. Estamos en contra del plagio, yo sé. Y es una labor que no hay. Es una labor que tú tienes que hacer. Claro, tú te tienes que decir, denuncia temas de acoso, denuncia temas de todas estas cosas, pero también tienes que denunciar este tipo de cosas, pero tienes que hacer unas campañas de comunicación que le permitan cambiar, porque si ustedes se dan cuenta, Yo creo que a los través de cuatro redes dijeron, sociales, no soy capaz. y yo creo No. que a través de redes sociales se puede hacer mucho. Empezar una campaña en contra del plagio, pues desde los mismos estudiantes, desde el mismo consejo y también desde la facultad, hacer una campaña colectiva en contra del plagio desde Sí, varias que se vuelva instancias. intenso. Y por otro lado, yo quería tocar un tema del que estabas hablando antes, que es el tema de la excepción. Muchas veces se dice, pues no se ve la corrupción porque dicen, no, yo estoy en contra del plagio, pero tengo que hacer una excepción por este caso. Sí, porque... Porque se le murió el papá. no, porque- o porque si no pude estudiar, entonces si algo pasó, entonces tengo que hacer una excepción, pero esta es la única vez, pero yo no soy así. Son- Eso yo... Sí, son reglas claras. Y yo creo que ahí está... Es que uno no creo que es, sí, uno son no es medio flexibles. honesto, uno es totalmente honesto. O sea, yo creo que no O siempre los profesores deshonesto. Ahí es denuncian, cuando- o sea, hay muchas veces que los profesores ven y no hacen nada. ¿Y ahí qué pasa? O sea, Es lo ahí- mismo, es exactamente igual. Ujú. Eso está mal. Es que los profesores sienten que sanean un poco esa obligación de
como de Es que denunciar diciendo, ojo. Nosotros todos queremos caer bien. Todos los seres humanos Sí, queremos caer bien. Como sí. profesores queremos Eso ser es el chéveres. factor que más influye de Claro, pronto. claro. Uno no quiere que lo Pero, odien. pues, ¿O será que no es por no entrar en ese proceso engorroso? Como de, ay, toca ir, mostrar pruebas, no sé. Pues no sé cómo sea, de pronto también puede ser algo así. Pero ¿cómo Como hay que funciona probar. eso? O sea, normalmente igual si el profesor dice, obviamente tiene mucho más. O sea, ya con que La diga, parte ya es- es un hecho que se está copiando. Si un profesor llega y dice, este alumno se está copiando, ya se parte como de O sea, la que carga eso de es la prueba, ¿en quién absoluto. está? Sí, no, exacto. pues obviamente uno Ahí lo cómo dice. funciona. Uno lo dice, a ver, yo como profesor, ¿qué diría? Si lo cojo con con Ah, unos bueno, ahí apuntes, depende. si lo cojo, pues, si veo dos exámenes exactamente iguales y están al lado, sobre todo que hoy en día hay mucha tecnología para poder hacer eso. Un celular. Es que El además reloj, uno oye, sí. ustedes son de un creativo, el reloj que hacen El Apple Watch. Entonces, Y la sanción Bien. es un proceso disciplinario, o sea, y sí ya es ¿Y el una proceso? expulsión seguramente. bueno, yo creo que nos da para otro programa. Si ustedes quieren, nos da pena con Emilio y con Carlos, pero están invitados los tres para terminar el tema de corrupción. Quiero que traigan casos concretos, no de corrupción en la facultad, pero por ejemplo, soluciones. Ok. Por ejemplo, temas que han pasado en otras facultades. ¿Qué creen ustedes? Porque repito, es que el futuro está en ustedes. Y la corrupción creo que está dando más dinero que el narcotráfico y es el problema mayor en la mayoría de estados. Si no hacen algo ustedes, que son los llamados a manejar el país, porque son las facultades que están manejando el país, tienen problemas. A mí en 20 años no estoy, ustedes en 20 años tienen 40. En 20 años. Ustedes en 20 años tienen 40, sí. Entonces, me parece que es un tema muy sensible, es un tema que los tiene que tocar a ustedes, porque ustedes van a tener hijos o perros que quieren que haya un mejor país. Sí, ya no todos tienen hijos, que quieren un mejor país. Y la gente se merece, y ustedes se merecen un mejor país que el que nosotros les dejamos. Y una de las formas de mejorar el país es con conductas que ataquen la corrupción, conductas, sobre todo que no haya ambigüedades. Y lo que uno ve acá, y a mí me pasa, no voy a decir que no, lo que uno ve acá es que tenemos ambigüedades sobre qué denunciar y qué no. Hay corrupciones buenas y hay corrupciones malas. Hay excepciones Ahí a la es, regla. Yo creo que tenemos que tomar, Sí. ustedes tienen que tomar, ustedes estudiantes de derecho, ustedes hombres, ustedes mujeres, ustedes tienen que tomar una posición clara frente a un problema que yo creo que es el problema después de que acabó 50 años de echar plomo, que parece que ya acabó y algún día lo hablaremos, pero el problema real de hoy es la corrupción y está en Sí, manos de mata ustedes. gente de hambre. Está en manos de gente como tú, mujeres valerosas que se le miden a cuántos hombres hay en el consejo. 8 contra 2 por ahí. Son la mayoría. Por eso. Eres estudiante, como dicen ustedes, chiquita y mujer frente, yo conozco a algunos, es un acto de valor, pero es un acto de valor que ustedes tienen que hacer todos porque el futuro es de ustedes, no es mío. Porque son ustedes los que van a criar hijos. La mía ya está la de ustedes. Entonces, es una invitación a que piensen y a que de verdad, de acá no vamos a cambiar el país ni nada, pero si nosotros lográramos, nosotros 6 javerianos, y hay 2 más que en algún momento van a ir, y si logramos tener 6 más de otras universidades, que se piense que la corrupción no es un tema coyuntural, sino un tema real, de futuro, estaremos al otro lado. Los espero de hoy en 8, Valentina, María Paula, el G, ¿cómo es que es? Juan Pablo. Los espero de hoy en 8, me gusta mucho, traigamos algo un poco más estructurado y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charp.